Bueno, Armando Uribe es una figura curiosa, extravagante, alguien dedicado al derecho, un abogado importante, un académico dedicado inicialmente al derecho penal y luego al derecho minero, y que a su vez publicaba desde muy tempranamente, muy joven, desde el colegio, digamos, poemas, son libros de poemas, y convivía en estas dos vidas, digamos, como abogado y como poeta. Inicialmente publicó unos delgadísimos libros separados por décadas, ¿no? Así fue hasta Odio lo que odio, rabio como rabio, ¿no? Podían estar separados por 10, incluso 20 años, esos libros. Algunos ni siquiera publicados en Chile. Los obstáculos, por ejemplo, fue publicado en Madrid. Pero desde ese momento comenzó a publicar muy profusamente, más de 2 o 3 libros al año, digamos. Él decía que era algo así como el Simenón de los versos, ¿no? Porque Simenón era el único escritor que se le ocurría que publicaba 4 o 5 novelas cada año. Y esta profusión de publicaciones siguió incluso hasta después del Premio Nacional que se le concedió el año 2004. Y de hecho, depende de los cálculos, digamos, en cuanto al tamaño de las publicaciones, pero aproximadamente la mitad de su obra la publicó desde que fue Premio Nacional hasta su muerte, o hasta que dejó de publicar con regularidad. Y sin embargo, subsisten aún mucho material inédito que está comenzando a publicarse recientemente, gracias a su familia, digamos. Acaba de aparecer un librito en Mago Editores, y se proyecta uno, o aparece pronto uno en ediciones Diego Portales, al parecer. Bueno, estas jornadas han sido en las 2 sesiones previas, digamos. En la primera recoge un poco esta versatilidad de Uribe, Uribe un hombre de muchos talentos y muchas facetas, y también de muy distintas recepciones. Y en esa primera mesa pudimos ver a un poeta como Juan Cristóbal Romero, que fue quien hizo la antología de la obra de Uribe hasta el año 2004, que se llama El Viejo Laurel, jugando con el libro inicial, digamos, donde apareció su poesía, que era una antología de los autores del St. George College, que se llama El Joven Laurel. Y Romero ahí leyó un poema que dedicó cuando murió Uribe, ¿no? Y era nada menos que una cueca. También habló Marcela Aguilar, una periodista decana de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Diego Portales, donde relacionó la aspiración a la perfección de Armando Uribe con las debilidades humanas, digamos, ¿no? También habló Arturo Fontaine, que conoció muy joven a Armando Uribe, o sea, siendo él muy joven, quinceañero, digamos, y se refirió a algunos aspectos de la poesía de Armando Uribe. Y por último habló Joaquín Trujillo, quien hizo una cosa extraña, digamos, que vinculó la idea del derecho minero con la sensación de eternidad que tienen las piedras, con las aspiraciones de eternidad que tiene la religión o la poesía. Luego el miércoles hubo una lectura de poemas de Armando Uribe, una selección que se hizo en el patio, considerando poemas desde los más tempranos, poema quinceañero, digamos. Un famoso poema iniciado, un famoso poema cuyo primer verso era algo así como: pasado la medianoche me pongo pervertido, y que significó en su momento que no lo invitaran a las fiestas de quinceañeros de sus compañeros. Y seguía el recorrido a través de los años por diversos libros hasta los más tardíos. Bueno, y hoy en la tercera mesa, en que intervendrán 2 personas que han conocido o han trabajado, digamos, con los materiales de Armando Uribe. La primera es Ana María Campillo. Ella es traductora y editora, estudió letras y edición, ha sido profesora de literatura, ha ejercido talleres, y
Es autora de un libro que es una especie de antología en que escarba en diversos escritos de Armando Uribe de índole política y que se configuran algo así como unas memorias políticas de él, que se titula No se oye padre. Ella nos hablará un poco de esta dimensión política de Armando Uribe. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué pena que no vino Miguel Vicuña, que me habría gustado también compartir, pero muy honrada, muy contenta de compartir con don Samuel. Bueno, me permití seleccionar algunos momentos de la vida de Uribe que me parecen particularmente significativos, y precisamente el foco está en la dimensión política de Armando Uribe. Estos momentos que seleccioné para esta intervención corresponden a estas más o menos tres etapas significativas que marcan profundamente su vida y su obra, y que también representan, a su vez, tres momentos de la vida política chilena de la máxima relevancia, y cuyo centro es el golpe militar de 1973. La primera corresponde a la etapa anterior al golpe, un momento trascendente para su vida y el destino de Chile, durante su participación como representante de nuestro país en la Junta Gubernamental de la Agencia Internacional de Viena durante 2 años consecutivos, cuando asiste a las reuniones del Comité Ejecutivo. Allí se vincula con Gabriel Valdés, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores, a cargo durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, quien lo propone para el cargo de ministro consejero del cuerpo diplomático, grado máximo de la carrera. Dice el propio Uribe sobre ese periodo: yo me había preparado desde hacía muchos años, sin darme cuenta, hasta hacerme un especialista en las relaciones de Chile con Estados Unidos, bajo la consigna que se desprendía de la actividad de Valdés como ministro: impedir que Estados Unidos afectara la soberanía chilena, como desde hacía muchísimo tiempo lo había estado haciendo. Se trataba de corregir actitudes de dependencia y de intrusión por el lado norteamericano, que desde después de la Segunda Guerra, había entrado a intervenir en todos los campos de la vida latina. Un dato clave en mi historia, dice Uribe, es el encargo que en el año 1967 recibí del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, de estudiar las intervenciones norteamericanas en Chile, para que yo me encargara en forma reservada pero constante en el ministerio y las embajadas de las intervenciones norteamericanas vigentes, repetidas y excedidas de Estados Unidos en la política y en la vida chilena en general. Yo sentí esto como una verdadera misión, no personal, sino nacional. Comencé por estudiar el escándalo bajo el gobierno de Frei Montalva del proyecto Camelot, financiado y dirigido por el Pentágono en Chile, con pretextos sociológicos, para examinar las personalidades y las conductas de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, comenzando por el ejército chileno. Las relaciones del Pentágono con cada una de las ramas de las armadas chilenas, no solo con la Marina, que por cierto recibió un trato especial, se mantuvo incólume y aún aumentó en algunos casos. Ello se produjo por canales directos entre Fuerzas Armadas de uno y otros países y sobrepasó a veces la voluntad política del gobierno chileno. Fue tal el nivel de intromisión que detectó Uribe por parte de los militares y otros personeros norteamericanos que le planteó su preocupación en persona al mismísimo Salvador Allende cuando asume como canciller, como embajador en China, quien compartió su alarma. No así, dice Uribe Clodomiro Almeida, entonces canciller, ni Orlando Letelier, ministro de Defensa, ambos del Partido Socialista, quienes luego del golpe, sin embargo, le confesaron a Uribe que había tenido él toda la razón. Uribe explica: el gobierno de Estados Unidos había adoptado oficialmente una política de plena intervención
Esa decisión había sido definida por el doctor Kissinger y se implementaba a nombre personal del presidente Nixon. La política oficial norteamericana incluía cualquier acción de subversión, salvo la introducción masiva de tropas de tierra norteamericanas, y era complementada por un plan sistemático para provocar el caos económico en Chile. Durante muchos meses, entre 1969 y 1970, estuve como ministro consejero y varias veces encargado de negocios ad interim por viajes del embajador a Chile. Las conversaciones que además tenía con diplomáticos del Departamento de Estado, con investigadores de fundaciones ocupadas de la política internacional de Estados Unidos, con algunos especialistas en Chile de cada una de ellas, hicieron que anudara conocimiento con autores de informes, por ejemplo, reclutados del Brookings Institution, que estaba al frente. Se trataba de cientistas políticos, excomunistas, historiadores, especialistas en América, de los cuales pasaron en la década siguiente a tener cargos en el Ejecutivo norteamericano. Y en sus memorias consigna también Uribe el peligro que acechaba a Chile. Confirmé entonces, dice, con creces lo que pensaba del país del norte, levantado tanto, que había levantado se había levantado como una sombra gigante de la Estatua de la Libertad que se echaba sobre Sudamérica, pasando por el Caribe y América Central, pero su silueta oscura no tenía una antorcha en la mano, sino un arma para cortarnos, para cortar de arriba abajo al largo Chile y dejarlo flotando a la deriva en el Océano Pacífico, con sus muertos tendidos de norte a sur. En 1970, entonces, Salvador Allende asume como presidente y nombra a Armando Uribe Arce como embajador en la República Popular China. Recuerda Uribe un diálogo que sostuvo con Frei Montalva. Dando zancadas, dice, Frei me dijo de manera muy personal que estaba ideando organizar colaboradores suyos durante la presidencia y dirigiéndose a mí me propuso que este instituto, que iba a criticar la política del presidente Allende y de la Unidad Popular, me contara entre sus colaboradores directos. Yo le contesté, ayer fue la ceremonia en que asumió el gobierno que es legítimamente su sucesor, y yo soy servidor de Estado de Chile. ¿Cómo se le puede ocurrir que yo voy a participar en una institución que ataque al gobierno de Chile? De ninguna manera. Respondí indignado por su proposición. El que me la hiciera lo consideré muy humillante para mí, pero su reacción ante mis palabras fue de sorpresa, no sin cinismo. La reunión terminó ahí secamente y no lo volví a ver nunca más. Y esa indignación continúa hasta el presente. En China lo sorprende el golpe militar. Y dice, lo más grave que nos sucedió en la vida a mi mujer y a mí fue el golpe de Estado. Y reflexiona lúcidamente. Este golpe no es solo para tomarse el gobierno. Siendo China el primer país en reconocer a la junta militar, Uribe se niega a abandonar la embajada en protesta contra la dictadura que derrocó al presidente legítimo con un golpe de Estado. Exiliado luego en París, se suma a las acciones del exilio chileno y la solidaridad latinoamericana y mundial, denunciando los crímenes de la junta militar y solidarizando con los miles de perseguidos, torturados, ejecutados y detenidos desaparecidos. Su experiencia en las tareas desarrolladas y el conocimiento acumulado se registra en una obra fundamental publicada en 1974, el Libro Negro de la Intervención Norteamericana en Chile, que fuera traducido a 12 idiomas. Asiste como jurista a la Conferencia Internacional de Solidaridad celebrada en Helsinki, tras lo cual el Mercurio en Chile publica una inserción de la Junta Militar titulada Campaña Comunista en contra de Chile. Y dice, los traidores aparecían con su foto y sus nombres. Volodya Teitelbaum, Álvaro Munster, Hernán Santa Cruz, Hortensia Bussi, viuda de Allende, Armando Uribe Arce, ex embajador en China comunista, y Carlos Vasallo Rojas, ex embajador en países comunistas. Cierre de comillas, la inserción del Mercurio.
Su impresión como político sobre los hechos se evidencia claramente en la reflexión iluminada por su visión poética. Dice Uribe: la relación entre literatura, es decir, letras, palabras, sílabas, etc., y lo inconsciente puede verse allí, en el golpe, a pesar de que seguro ni a Pinochet, ni a Carvajal, ni a Lee, ni a Nixon se les podría haber pasado por la cabeza que estaban haciendo poesía en sus frases. Y sin embargo, salieron pulsiones de violencia en uno y otro caso, pulsiones que provienen del inconsciente. También agrega en otro pasaje de un libro: la muerte de Arturo Prat, el suicidio de Balmaceda y también el de Salvador Allende rechazan lo negativo y racional y se manifiestan de la manera más profunda en que puede manifestarse un ser humano, terminando con la propia vida para dar valores, valores contrarios a lo que ocurre o a los valores de la patria. En el caso de Arturo Prat, pero también patria era Chile para Balmaceda, patria era Chile para Salvador Allende. Su rol en la resistencia a la dictadura fue la defensa permanente de los perseguidos, denunciando la detención y la desaparición de miles de chilenos, las ejecuciones, la tortura durante los días que siguieron al golpe y que seguirían sucediendo hasta 1990. Cuenta Uribe un episodio entre muchos que marcaron sus primeros años de exilio. Meses más tarde, dice, llegó al destierro de Roma Bernardo Leighton, y yo, que lo había conocido en Chile, lo fui a ver muchas veces, o nos encontrábamos en la agencia de Enterprise Service, italiana y principalmente demócrata cristiana, que había estado cercana al gobierno de Frei y ahora era contraria al golpe y a la dictadura. Conversábamos y Bernardo me decía: me estoy dejando el pelo largo, la verdad es que tenía muy escaso pelo, para mostrar indignación frente a lo que ocurre en Chile. Hay algo que no me perdonaré jamás, y es no haberme opuesto a la declaración de la Cámara de Diputados semanas antes del golpe, redactada por varios demócratas cristianos, entre ellos Patricio Aylwin y Enrique Krauss. Sin oposición mía, dice, pese a que era una canallada. Cuando Uribe le explicó esta situación de Bernardo Leighton al representante del gobierno italiano, Battaglia, gobierno de derecha, este le dijo: yo, como subsecretario del Interior italiano, voy inmediatamente a poner a disposición de Bernardo Leighton un servicio de guardaespaldas. Poco tiempo después se produjo precisamente el atentado en las puertas del departamento de Leighton y su señora, con resultado casi mortal. Instalado en París, donde compartió su exilio con otros chilenos, Armando Uribe continuó escribiendo, publicando, ejerciendo su labor académica, y su actividad en solidaridad con Chile fue permanente e inclaudicable. También su producción poética y ensayística. Destaca en esta última su ensayo El fantasma de la sin razón, Le Fantôme Pinochet, que expone en la Sorbona. A la figura del dictador dedicó su atención y registró en dicho ensayo sus reflexiones basadas en una aproximación psicoanalítica. También consignó su visión del dictador en el texto notable El accidente de Pinochet, que escribiera en coautoría con el profesor Miguel Vicuña, que no pudo asistir hoy, quien podría haber dado cuenta con mucho más autoridad que yo sobre esta publicación. Un aspecto digno de destacar en su obra es el hecho de que en la poética de Uribe no existe una separación tajante, a mi juicio, entre el lenguaje poético, el lenguaje jurídico y el lenguaje político, jurídico y poético. Perdón. Sino más bien una simbiosis de códigos, una especie de oxímoron en el que tales códigos dan lugar a una mixtura nueva, una manera particularísima de decir. Así, en su quehacer como ex diplomático y político, encuentra en los textos legales frases que le parecen versos. Se trata de artículos que aún están vigentes y que extrajo literalmente del Código Civil. Lo transcribió en su artículo Cajón Desastre, que publicó en 1965 en el segundo número de la revista Mapocho. Cita: las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes que designan al sexo femenino no se aplicarán al otro sexo. Código Civil, artículo 25, inciso 2. O los náufragos tendrán libre acceso a la playa. Código Civil, artículo 604, inciso 2. Y otra: al dueño de la colmena
no podrá prohibirse que persiga a las abejas fugitivas. Código Civil, artículo 620. En relación con su ensayo y su conferencia sobre Pinochet en la Sorbona, dijo: no me hago ilusiones de que por este ensayo del fantasma de la sinrazón vaya a aumentar la capacidad de defensa o de represión frente a esta pulsión que existiría en el inconsciente colectivo chileno. Con todo, creo que la historia chilena, que es una historia atroz desde el comienzo hasta ahora, como lo consideran distintos autores, hubo desde el principio explosiones de sadismo, principalmente por parte de los conquistadores. La conquista chilena duró mucho más que la conquista de ninguna otra parte de América, porque hubo una resistencia mapuche desde el comienzo, que en su defensa cometió también actos de violencia que fueron necesarios, pero que no dejaban de contener elementos de sadismo. El dictador y la dictadura merecieron también versos notables del poeta, que dio siempre a sus palabras jurídicas y políticas, que expresó perfectamente en su creación poética, una gran importancia. Y su lenguaje, en esa mixtura que hablaba, constituye un aspecto originalísimo en realidad, de su creación. Él mismo señala: será necesaria la poesía auténtica para dar alguna cuenta de lo que realmente significa Pinochet. Pero él detesta, lo dijo hace años en una entrevista, detesta la poesía. Ello define el hecho de que constituye algo que se resiste a ser expresado en palabras vivas. Los entes con su cuerpo y hasta con sus psiques se deterioran y disuelven. Los seres con alma persisten. Lo que los entes significan no revela su alma, pero constituye las figuras del inconsciente con sus múltiples conjuros. Estas son las que están presentes para los que viven durante la vida con tremendos penates que inducen al temor o a la idolatría. Ello es Pinochet, y así es visto por sí mismo y los suyos. Así, con temor paralizante y fascinado por quienes quisieran oponérsele, varios de sus sucesores desde 1990. Uso, dice Uribe, una especie de psicología silvestre, aunque letrada, y una sociología igualmente silvestre, y unas ciencias políticas algo más serias, puesto que he sido por décadas profesor de estas últimas artes en esta Sorbona, y cito de la Standard Edition de las obras de Freud, la editada por el gran escritor Masud Khan. Para nosotros, Pinochet es un Heimlich o un Cani, y nos produce una inquietante étrangeté o extrañeza, lo dice él en francés, pero a la vez corresponde a algo muy propio que sentimos desde antiguo. Lo percibimos oscuramente, con disgusto y placer ambiguos. Es un misterio de la psique chilena, y acaso de otras partes y épocas. Ninguno de estos días y estas noches deja de imprimir en nuestras vidas su imagen y sus hechos. No conozco ningún chileno que no haya tenido sueños y pesadillas en que aparece su figura, o que no haya tenido la fantasía de sentirlo sentado sobre sus cabezas con los testículos colgando. Un tercer momento significativo fue sin duda su regreso a Chile, decepcionante en muchos sentidos. Uno de ellos fue comprobar que había sido marginado de esta misma facultad, que le impidió ejercer la docencia para la que estaba evidentemente muy calificado, más que calificado. También comprobó que era evitado por muchos que él consideraba cercanos. Decidió en cualquier caso participar en la vida política del país para contribuir a la recuperación de la democracia. Yo anhelaba, dice, una experiencia política en un partido, si era necesario, porque quería saber cómo funcionaba el ansia de poder por dentro. El consejo directivo de la izquierda cristiana, integrado por Mayra y otros, consideraron que los partidos políticos eran para llegar al poder y ejercerlo. Lamentablemente, la izquierda cristiana solo obtuvo los nombramientos de un subsecretario de Estado y un embajador en Marruecos, cargos bastante secundarios. La postura de Mayra la apoyaron los demás, salvo Celedón y yo, por su motivo oportunista para participar en el gobierno, pues decidieron entrar al Partido Socialista. Mientras hablaba Mayra, entonces, intervine para decir que estaban equivocados,
pues no ingresarían a un partido socialista de izquierda, sino a uno que funcionaba como el Partido Radical, lo que les cayó muy mal, a excepción de Jaime Naranjo. Siguió siempre Uribe denunciando los horrores de la dictadura, apoyando la lucha por la justicia y alertando sobre lo que llamó la transacción a la democracia o la dictadura imperfecta, en que los gobiernos democráticos profundizaron el modelo capitalista neoliberal desregulado. En Chile hay, repitió muchas veces, jurídicamente en el sistema legal, en las instituciones y en la práctica, una dictadura imperfecta, no una democracia imperfecta. La dictadura en su espíritu y en leyes fundamentales, la Constitución, y muy importante las leyes orgánicas constitucionales, señalaba, ha continuado después del año 90, en que Pinochet entregó la fachada formal de la presidencia a una persona elegida por votación popular. El último acto, recuerda Uribe, colectivo y callejero de los 24, refiriéndose a personeros del gobierno de Elwin, consistió en acompañarlo cuando fue a inscribirse al registro electoral como candidato a la presidencia. Caminata inútil, dice, de la calle Santa Lucía a la calle Esmeralda. El pedestal del individuo Elwin fue este grupo. La estatua se descascaró en la moneda. Una vez instalado el nuevo gobierno, me hicieron la cruz todos los que ejercían el poder, recuerda Uribe, tanto los partidos de gobierno como los de oposición y de derecha. Me di cuenta de que la concertación no era de centro-izquierda, como decía, sino más bien de centro-derecha. Los partidos llamados de izquierda y que están en esa coalición no se comportan según sus nombres. Por ejemplo, la conducta del Partido Socialista difiere de la que tenía desde comienzos de los años 30. Puede haber bases electorales que voten por tal o cual partido y que continúen creyendo en lo que significa el nombre de la colectividad. Pero los jefes de esas tiendas, incluido el PS, el PPD y el Partido Radical, que ahora llaman socialdemócratas, se volvieron al centro político e incluso le han adjudicado cargos públicos a algunos militantes que francamente son de derecha. Continúo creyendo, dice Uribe, que 3 imágenes, metáforas podría decir, de la dictadura en Chile han perdurado internacionalmente. Incluso en algunos casos influyeron en notables películas y están presentes en relatos extraordinarios de algunos escritores. La primera imagen es una fotografía de los miembros de la Junta Militar en que varios aparecen con anteojos oscuros. El propio Augusto Pinochet, con su rostro siniestro, recibiendo el eco de los infaustos semblantes de la Junta, funestos y grotescos. La segunda metáfora de lo ocurrido aquí es el bombardeo de la moneda. Al tocar de la casa de los presidentes, el símbolo máximo de nuestra soberanía, rompían un afincado tabú que había dejado incólume ese edificio en el curso de los siglos, lo cual auguraba que los sufrimientos, torturas, asesinatos y crueldades que llegaron a extremos desconocidos en la historia independiente de Chile me perdí. La tercera imagen es el Estadio Nacional, las personas puestas en locales inhabitables, camarines, pasadizos, de edades diversas, como jóvenes de 16 o 17 años, o gente mayor, constituyen una metáfora del horror. Armando Uribe no dejó nunca de repetir y denunciar majaderamente, muchas veces fue tildado de majadero, no solo las graves violaciones a los derechos humanos que permanecen hasta hoy, dice, en la mayoría de los casos, hoy digo yo, en la mayoría de los casos impunes, sino advirtiendo sobre la persistencia de un modelo injusto y abusador que beneficia a los mismos que dicen hablar en nombre del pueblo y sus intereses. Su consecuencia, la coherencia entre su palabra y su actuar lo hicieron merecedor del reconocimiento de miles de jóvenes estudiantes, de los chinchineros que se acercaban a su balcón del parque forestal, de chilenas y chilenos que le enviaban cartas y que investigaron su obra y querían visitarlo. Durante la revuelta, sin ir más lejos, momento en que su salud ya estaba muy deteriorada, pocos meses antes de morir, su rostro apareció en los muros junto al de Allende y otros cientos de consignas bajo la palabra dignidad y bajo el lema que también tiene esta mesa. Uribe tenía razón. En esos momentos debió pensar que se abría una nueva etapa en la democracia,
Por desgracia, la situación política en la que se encuentra nuestro país, su mensaje hoy sería seguramente el mismo que repitió, incansable. No se oye, padre. Creo que hace décadas, dice Uribe, vivimos pero hoy día de manera más visible, en los tiempos más negros para la humanidad y el resto de la vida en el planeta. Esa es otra de las conclusiones a la que he llegado a mi edad de 80 y tantos años. No creo que tenga tiempo para cambiar de convicción o para corregirla en el futuro, y proviene del modo como se produjeron en el siglo XX los actos más terribles y negativos que haya conocido la historia. Y hacia el final dice: no sé cómo terminar, en su libro Vida Viuda. Mientras uno vive se acuerda primero de que está viviendo y luego justamente del día anterior, la semana, el mes, los años precedentes. Solo la muerte acaba definitivamente con los recuerdos. Por eso es que algunos escribimos memorias. Que algo quede. Y el que yo crea, en términos religiosos, es ya un rasgo del conócete, imponderable. En lo demás, ¿quién soy? Un pobre hombre, o como se decía en la niñez, una pobre ave. Ojalá uno fuese una avecilla. Sin duda, Armando Uribe pertenece a lo mejor de nuestra cultura, y su poesía, sus ensayos, sus memorias, sus conferencias, incluso sus entrevistas, son una fuente de riqueza, no solo en cuanto a su conocimiento de la historia de Chile y de la cultura chilena, sino también su sabiduría en la irrenunciable en la defensa de los derechos humanos y de los intereses de Chile. Gracias. Yo por ahora termino. Muchas gracias, Ana María Campillo, por sus palabras. Bueno, se ha incorporado al decano informar también lo que anunció Ana María, que Miguel Vicuña, por motivo de salud, lamentó no poder, y lo lamentamos nosotros también, no estar presente hoy. Nos acompaña así el próximo expositor, que es Samuel Soto. Él es abogado, tuvo una carrera académica, digamos, vinculada al derecho laboral, como ayudante y como profesor en alguna universidad. Ha publicado algunos artículos de su especialidad sobre derecho laboral y algunos artículos también sobre las vinculaciones entre literatura y derecho. Es también autor de un libro de poemas titulado Cosper, del año 1998. Él se va a referir a la dimensión jurídica de Armando Uribe, a alguna de sus obras como jurista. Muchas gracias. En un libro en desarrollo, del cual algunos avances se han publicado, he trabajado algunos textos dedicados a Armando Uribe bajo el título de Comentarios de la Guerra Civil. Dentro de aquellos hay una cita a Cayo Mario, levemente modificada para efectos literarios, sacada de Vidas Paralelas de Plutarco, en la que el hablante dice: con el ruido de las armas no pude oír las voces de la ley. Me voy a referir a las voces de las leyes en la obra de Armando Uribe. Sostendré que Uribe fue un jurista brillante desde el inicio, el más brillante que yo he conocido, que su afirmación de estar más orgulloso de sus informes de abogado que de su poesía es una declaración estrictamente verdadera y no es un chiste. Y si me alcanza el tiempo, en algo me referiré a algo dicho por Joaquín Trujillo el día lunes en relación con el vínculo entre derecho, poesía y la noción de orden. Unas cuestiones previas para contextualizar. Antes de conocer personalmente Armando Uribe, conocí, como casi todo, su poesía, y recuerdo haber estado en la Casa Central de la Universidad de Chile
tomé el magíster de Derecho en esta escuela y a instancias de Pablo Ruiz Tagle me inscribí en el curso de Ley Orgánica de Minería. Confieso que por una parte no me interesaba el Uribe jurista, pues el derecho minero me era y me es ajeno, y por otra parte, como sigo el consejo de Holden Caulfield de no conocer a aquellos autores que te impresionan, tampoco me interesaba conocer al poeta Uribe. En clases intercambiamos muy pocas palabras. He ido trayendo documentos para probar lo que voy a ir diciendo. Dentro de ese magíster nos tocó un día sentarnos al lado en una conferencia de un seminario y el profesor Uribe me entregó una tarjeta personal que decía: entrego el texto al decano para que compruebe y certifique que lo que digo es verídico. Dice: si quiere, solo si quiere que hablemos de literatura, puede, aún si quiere, llamarme por teléfono, ver al dorso. Y ahí estaba el número de teléfono. Sábados o domingos antes de las 7:45. Esto fue como a mitad de semana y yo dije, el sábado lo llamo, pero el límite antes de las 7:45 podían ser las 5 de la mañana, las 6 de la mañana y no quería importunar en su casa, así que llamé el sábado a las 7:44 y me invitó a tomar un café a su casa y a conversar. Nuestra conversación giró en torno a poesía y leyes. Tuve la impresión ese día, lo que se me hizo más patente con el tiempo, que en la persona de Armando Uribe sus dimensiones son difícilmente separables, algo que creo que compartimos con Ana María. Esto es que en todo su quehacer, lo normativo, lo poético y lo político está conectado, y como consecuencia de ello, y en lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí, las leyes son una especie de literatura que merece ser leída cuidadosamente. Es muy común pensar en Armando Uribe como un especialista en derecho minero. Sin embargo, sus inicios lo sitúan en el derecho penal. Generacionalmente podría ubicarse en esa generación que se denomina la nueva dogmática chilena, que agrupa a un conjunto de juristas muy conocidos para los que hemos pasado por esta escuela, nacidos entre el año 25 y el año 40 del siglo pasado, y que lo componen, o la componían porque algunos de ellos han muerto, Yáñez, Grisolía, Politov, Echeverry, Cury, Ortiz, Vivanco, Bustos y Schweitzer. Esto en orden de nacimiento. Pero si uno revisa la literatura, no se lo considera dentro de la nueva dogmática, porque por sus intereses Armando no persistió en las discusiones dogmáticas del derecho penal. De este periodo, en que se dedicó al derecho penal, se destaca en su memoria 3 trabajos en la revista de Ciencias Penales. El primero, El pensamiento jurídico de Hitler, Beccaria, y el tercero, La preparación de un código penal. 7 comentarios a sentencias de la Corte Suprema publicadas en la misma revista, donde además él fue redactor, y una sentencia que es extremadamente importante, que es la extradición pasiva de Walter Rauch, a la que mencionaré de paso, diré un par de cosas. Segundo documento. Y lo entrego al decano para que certifique si lo que digo es cierto. A los 24 años, Armando Uribe entrega su memoria de prueba titulada De los delitos calificados por el resultado, en la que postula una tesis que se resume más o menos en lo siguiente: que tal tipo de delitos no importan, una excepción al principio de que no hay pena sin culpa, y la explicación para ello es que el dolo del delito base crea un deber de cuidado de no producir una consecuencia excesiva más allá del delito querido. Es una tesis
extremadamente breve, 45 páginas, sin considerar índice, notas y bibliografía. Es decir, si es que uno conoce cómo se escribe memorias acá en Chile y memorias de prueba en materia de derecho, 45 páginas a veces constituyen un capítulo. 5 páginas hizo lo que tenía que hacer. En el capítulo 20 de Memorias para Cecilia lo explica, no voy a leer la cita, pueden ustedes encontrarla, donde él hace una explicación relevante respecto de lo que quería hacer en este caso. Y hace unas comparaciones entre el delito y el pecado, y la especificidad del pecado, del delito que uno debe cometer, que obligan a evitar las consecuencias más dañosas que pueden salir de ahí. La tesis que defiende, no le voy a decir Uribe porque me parece tan lejano, Armando, con la confianza, o don Armando, como le decíamos, quienes lo íbamos a ver, no era compartida por los informantes de la misma. Informa en la memoria Álvaro Bunster, que fue nombrado, y el profesor Gustavo Lavatud. Álvaro Bunster destruye la tesis, dando cuenta de cada una de las debilidades e inconsistencias que él mismo ve en aquella. Y dice su informe lo siguiente, y esto es importante para lo que viene luego a continuación. Es nuestro entender que semejante argumentación carece de la fuerza de convicción necesaria, pues la tesis no es suficientemente rica en la demostración de la existencia de aquellos especiales deberes de cuidado. Se cae en ello en una verdadera petición de principio, pues en verdad no se divisa qué justificación sólida pueda darse a la afirmación de que, por ejemplo, las consecuencias de mayor gravedad pueden especialmente derivar del hecho doloso particular de encerrar o detener, si esa acción en la forma como la ley la describa, no lleva en sí misma una ulterior potencialidad dañosa. No parece que por la vía elegida por Uribe haya de llegarse al resultado deseado, ya que no puede disimularse la tangible diferencia que media entre la acción objetivamente peligrosa de, comillas, poner obstáculos en la vía férrea, cierre comillas, por ejemplo, conforme el artículo 323, y la de encerrar o detener al otro, que no contiene en sí conceptualmente la virtualidad de extenderse a resultados más gravosos. Por ello, si el deber de conocer es una exigencia que en el primer caso surge de manera intuitiva, no ocurre lo propio en los segundos. Lo que uno debería suponer es que Bunster daría una pésima calificación a este Uribe tan extraviado de acuerdo a lo que señala su crítica. Pero dicho eso, dice lo siguiente. No obstante, la fundamental reserva enunciada, apreciamos altamente la madura reflexión del autor sobre el problema de la culpabilidad como exigencia constante del derecho penal, el ardor con que defiende la integridad de tal principio, el acucioso análisis de la bibliografía consultada y el esfuerzo intelectual de construir una tesis original despojada de lastre informativo inútil. Finalmente, la sobriedad y elegancia de estilo. Calificamos el trabajo como sobresaliente y le pone un 7. Gustavo Lavatud, en su informe, también, pero no de manera tan clara, enuncia su disconformidad. Dice, cualquiera que sea el juicio que se emita sobre la tesis, y ahí queda claro que no está conforme con lo que sostiene Armando, que se emita sobre la tesis que defiende el autor, será imposible desconocer su versación jurídica y el talento con que ha sabido captar y exponer en un reducido número de páginas la materia objeto de este trabajo, y lo califica como un 6, es decir, una memoria de prueba destacada. La tesis de Uribe es controvertida, y es controvertida en los textos de Uri, de Echeverry, y de algún modo está recogida por Politov, Matus y Ramírez.
pruebas al canto. Curi y Echeverry controvierten la tesis que sostiene Armando y que también sostiene Noboa. Yo tengo la sospecha, pero no tengo cómo acreditarlo y por lo tanto lo dejo planteado en esos términos, que probablemente la tesis sostenida en la memoria de prueba de Armando fue recogida por el texto de Noboa Monreal, porque la tesis es del año 55, creo, o 57, y la primera edición de Noboa debe ser del año 60. Por lo tanto... 57. 57. Y por lo tanto es una tesis contra la que se discute todavía actualmente. Politov, Matus y Ramírez de alguna manera recogen, sin citar a Armando en su texto, diciendo que la aceptación de delitos calificados por el resultado, excluyendo del análisis de culpabilidad su vinculación subjetiva con el autor, implicaría una evidente violación del principio de culpabilidad, reemplazando un derecho penal de la culpabilidad por un derecho penal de la mala suerte. Una mención especial requiere uno de los comentarios, que es a la sentencia de Walter Rauch. Es un texto extremadamente preciso en la crítica que se hace a la sentencia de la Corte Suprema que deniega la extradición pasiva de Walter Rauch. Y deja en evidencia este texto una posición doctrinaria de Armando, posición doctrinaria respecto a la cual alguna vez tuvimos algunas diferencias. Porque en este texto se revela que Armando era un jus moralista, más particularmente un jus naturalista, y mi formación es más bien de un jus positivista, y tuvimos algún tipo de diferencia sobre el particular. En ese texto del comentario, nada sobre. Se demuestra la actualidad que tenía Armando respecto de la literatura existente a ese momento. De hecho, si mal no recuerdo, y Patricio me podría corregir, el mismo año de publicación de ese comentario se había publicado Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, y estaba referido en ese comentario a la sentencia de la Corte Suprema. La crítica es feroz, está extremadamente bien argumentada, y uno dice, acá hay alguien que sabe y es un gran jurista. Por cuestiones de tiempo no me referiré al trabajo jurídico de Armando en sus funciones diplomáticas, pues no he tenido acceso a cables redactados por él, ni tengo certeza de cuál es su participación en la redacción del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina de octubre del año 1967, en que el profesor Uribe concurre suscribiéndolo en representación de nuestro país. Respecto de sus trabajos jurídicos en materia de derecho minero, por las razones que indiqué al inicio, es decir, que no es lo mío, no era ni es lo mío, tampoco voy a ahondar, pero solo quiero decir un par de cosas que en el curso de posgrado de Ley Orgánica de Minería descubrí su finura de análisis y un análisis que pocas veces he visto, y eso ustedes lo pueden ver ejemplificado en el prólogo de un libro que se llama Una política para el cobre chileno, en que hace un desarrollo impecable de la extensión de la noción del dominio que tiene el Estado sobre las minas, y aquí alcanza el de las empresas mineras y una justificación precisa, detallada, bien argumentada de la justificación del royalty. Quiero cerrar mi intervención
haciendo referencia a algunas cuestiones que, una cuestión central de la vida de Armando. Joaquín Trujillo hace la referencia a una idea que en el año 2001 Uribe expresa en El secreto de la poesía en torno a la persuasión de la palabra en la poesía y aquello que a la palabra agrega el derecho. He traído, y también vamos a entregar el material para que todo que, lo que se me olvidó citar es que en el año 2002, en que yo todavía frecuentaba el departamento de Armando y conversábamos de algunas cosas, Armando trabajó en conjunto con otros abogados la presentación de una demanda contra las mineras. La demanda se interpuso en el 7º Juzgado de Santiago. El rol, para que vean que somos aquí muy precisos como abogados, el C-3439-2002, y se caratula Alcayaga con compañía minera. No voy a entrar a los detalles del caso, porque tampoco los recuerdo, y por ese tiempo la demanda no está disponible, pero conversamos respecto de aquello, y uno notaba la versación que tenía naturalmente en su materia, y tenía claro cuáles eran las debilidades que tenía la demanda, una que era un poco imposible de evadir sobre la posibilidad de que quienes demandaban podían comparecer por el total de los habitantes de Chile, que finalmente fue la excepción que mató la demanda, pero que demostraba el profundo conocimiento no solo de la literalidad del Código del Trabajo, de la Constitución y de la Ley Orgánica Minera, sino un conocimiento que venía de muy atrás de toda la historia del desarrollo del derecho minero. Sí, a mí me fascinaron esas conversaciones. Vuelvo por lo que quería cerrar. Joaquín Trujillo dice que Armando, en El secreto de la poesía, o así creí yo entender, pone de manifiesto las características que las palabras tienen en la poesía y qué es lo que agrega el derecho para hacer las palabras más persuasivas. Sin embargo, y nuevamente pruebas al efecto, en la introducción al repertorio de palabras de la ley chilena, estamos hablando del año 1965, Uribe dice lo siguiente. Dice, detengamos aquí estas explicaciones. El trabajo que presentamos debe justificarse a sí mismo por su utilidad. La ley es obra de palabras, de letras, literatura en suma, a la cual, por una convención pública, se le da un valor extraordinario que su poder de persuadir no dependa propiamente de su mérito intrínseco o espiritual, sino de un atributo exterior, su sanción social. No quiere lo anterior desconocer la verdad natural de las reglas de derecho en cuanto condiciona las obras de los hombres y el acto mismo de obrar, pero se refiere a la expresión de esas verdades, a su veracidad contingente y positiva. Toda obra de lenguaje elige sus palabras en un determinado mundo histórico-temporal y sufre la limitación a que tal esfera de cultura se haya sometido. Pero la ley aspira públicamente a sobrevivir en lo futuro, aunque reconozca en sus reglas mismas una caducidad posible que la amenaza. Ese mismo texto es luego, y ese mismo año, reproducido en la cita que se hace de Mapocho,
y de Cajón Desastre. No la voy a repetir porque ya está dicha. Y esa misma idea, también, nuevamente pruebas al canto, está señalada en el debate de Derecho y Literatura que ocurrió creo que en el año 98. Y que por el cual he ganado una fama inmerecida, pero gracias a Armando, porque Armando me invitó a participar. Esta es una anécdota que revelo solo en este momento para esta ocasión. Espero que no salga aquí. Me contó que lo habían invitado a esta mesa redonda y empezamos a hablar sobre el punto. Y yo por suerte había leído ese libro, así que me dijo, mire, yo en realidad no lo he leído, se lo presté, pero me dice, yo voy a hacer que usted vaya, porque dado que usted lo lee, podemos hacer, dijéramos, una collera en este juego que se iba a hacer y resultó una cosa muy, muy interesante. Yo hice una cita en ese debate a Lao Tse, que Armando contesta con una cita a Confucio respecto del orden, donde dice que si uno tiene orden en la cabeza, puede tener orden en la casa, si hay orden en la casa, hay orden en la ciudad, y así hasta el orden del universo. Hay gente que dice, y yo creo muy equivocadamente, que Armando Uribe fue un gran poeta a pesar de ser abogado. Yo creo que Armando Uribe fue un gran poeta porque fue un gran jurista y tenía un gran aprecio respecto de las leyes. Y como también se citó, en este trabajo, que yo lo recomiendo encarecidamente, en que hace una compilación de sinsentido, al que le dedica la última parte al sinsentido de la ley, se nota su especial oído para escuchar y leer las leyes, y voy a simplemente citar un par de cosas que no fueron citadas. Frases como sacados del Código de Comercio: borrar los asientos o parte de ellos. La fe de los libros es indivisible. Y una cosa que cuenta hacia el final. Espero haberlo copiado. Que es un juego que hace respecto de... Acá está. A mí una de las cosas que siempre me interesó del derecho civil era un modo de adquirir que se llama especificación, y hace con los ejemplos de la especificación una historia deliciosa y precisa. Antes de entrar a la especificación empieza con una pregunta. ¿Quieren ir a veranear? Lean esto, cantencioso como el vals sobre las olas. Mi adorado vals, dice Neruda en uno de sus viajes. Sobre las olas del ancho mar se entiende por playa de mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas. O una isla de río. ¡Qué voluptuosidad! Lugar propicio para la lascivia. Comillas. Nueva isla formada por un río que se abre en dos brazos que vuelven después a juntarse. Mejor al campo. Y acá empieza la historia. ¿Sí? Ahí se come fruta, ahí se roba fruta, ahí, comillas, de uvas ajenas se hace vino. 662, inciso primero. Cualquier obra puede ser hecha de cosa ajena. Todo resulta bien si el material es ajeno. Para beber ese vino se hace, comillas, de plata ajena una copa. 662, inciso primero. Para huir del dueño, comillas, de madera ajena una nave.
662, inciso primero, y ya en el extranjero, para inmortalizar ese arrojo y talento, comillas, de mármol ajeno, se hace una estatua. Se extraña a Armando Uribe, y yo lo extraño profundamente. Fui su ayudante junto con Patricio en un curso sobre gramática e interpretación jurídica, que ha sido una de las experiencias más luminosas que he tenido. Creo haber sido su amigo por un lapso corto de su vida, que fue 10 años aproximadamente, un poco antes que se recluyera, y de ahí en adelante creo que hablábamos una vez al año por teléfono, si es el caso. Y esta forma de extrañar a Armando hace que en uno de los textos de los comentarios de la guerra civil, el hablante ante la muerte del poeta indique: hagan sonar los cuernos, que su silencio perturba aún más que su voz. Gracias. Muchas gracias, Samuel, por su intervención. No le puedo aclarar si Armando Uribe conoció el texto de Hannah Arendt, digamos, pero lo más probable es que sí. Digamos. Lo conoció, está citado. Mejor dicho, si lo leyó 7 del mismo año, lo más probable es que sí. Y lo más probable es que sí, porque era un lector furibundo, digamos, ¿no? Es la persona que yo he conocido que más leía, era como una dedicación profesional a la lectura, y que le abría una cultura general amplísima, y él podía hablar como un erudito, digamos, desde psicoanálisis hasta historia, con una biblioteca en muchos idiomas, ¿no? Y esto no lo digo solo yo, ¿no? Elena Garro, la escritora mexicana a la que conoció al parecer su estadía en México cuando trabajaba en temas nucleares, en una entrevista tardía, cuando ella estaba muy vieja, alguien le pregunta de escritores que conoció y dice que Armando Uribe es el escritor más culto que ella ha conocido en Latinoamérica. Y Elena Garro fue amante de Bioy Casares y mujer de Octavio Paz, estaba comparando, los puntos de comparación son altos. Así que es una dimensión que tal vez nos toca aquí como lector, ¿no? Un lector tan variado, tan agudo, ¿no? Tan preciso también, que lo convertía en la sensación de que cuando uno conversaba con él era como una conversación, gracias a él, entre personas inteligentes. Bueno, va a terminar el ciclo, unas palabras. Una cosa. Estamos en el texto de Uribe sobre el comentario, es del año 63 de la revista de Ciencias Penales. El comentario. Los comentarios de Walter. Dice en la página 132, dice: ello no quita, por otra parte, que sea habitual incurrir en el error contrario, el de no distinguir seriamente entre los actos perseguidos, actos que pertenecen a personas precisas, identificadas, y que se refieren a casos también precisos e identificados, y la situación histórica en que ellos se produjeron. El proceso Eichmann en Israel, además de todas las particularidades de que fue exhibición, pecó directamente contra esta distinción legal y moral primaria, como observa muy bien Hannah Arendt en su libro Eichmann in Jerusalem, 1963. Es decir, era una persona que estaba completamente al día respecto de lo que ocurría, y era una persona que además estaba interesada, y eso es una cosa que se aprecia. Perdón la interrupción. No, bueno, para cerrar el ciclo entonces va a dirigir unas palabras el decano Pablo Ristabilo. Gracias. A mí me gustaría darle la oportunidad, antes de decir algo muy breve, no se asusten, a don Waldo Rojas, que nos acompaña, que conoció a don Armando Uribe. Si él quiere, no sé si tenemos un micrófono acá o desde ahí mismo, si tampoco somos muchos, ahí viene el micrófono para que diga algo el
lo conoció, trabajó con él en Francia, incluso tiene, entiendo, un texto del cual me habló ayer. Creo que es bueno que quede su intervención registral. Aquí viene, ahí va el micrófono, don Walter. Bueno, bien, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que yo había pensado hablar como testigo que conoció en tanto que poeta a Armando Uribe, a partir de lo que fue el encuentro entre mi generación, así llamada de los años 60, y otras generaciones precedentes en materia de literatura poética. La del 38, la del 50, así llamadas. El concepto de generación siempre merece ser visto de nuevo. El caso es que nuestra generación de jóvenes, veinteañeros de los años 60, a diferencia de lo que pasaba generalmente en América Latina, por ejemplo, respecto de la relación generacional, no era el conflicto. Fue más bien un poco en el espíritu de lo que fueron los 60 en Chile. Una relación de aceptación, por supuesto, de conocimiento y, en cierto modo, de complicidad literaria. No hubo ruptura entre los poetas del 60 y los del 50 o del 38, muy por el contrario. Los 60, al mismo tiempo, como todos saben, fue un periodo en que las universidades, por las reformas que tuvieron lugar, se abrieron al público. Y la literatura fue un dispositivo fundamental, fue un instrumento prácticamente. De ese modo, las universidades de Valdivia, de Concepción, en fin, en La Serena, financiaban publicaciones de revistas sobre todo y encuentros en que se invitaba a poetas diversos, en fin, y los poetas del 60 en general lo que hacían era primero hacer pasar a los grandes y entregarles el espacio mayor y la atención más importante. En ese sentido, esta colaboración me permitió a mí conocer muy de cerca a nuestro poeta. Y en más de una ocasión conversábamos, en fin, del interés que había justamente en esta complicidad prácticamente intergeneracional en esos años particulares que fueron los 60. No, yo había pensado, pero creo que no hay tiempo, haber hablado un poco de una antología que fue la primera gran antología que se hizo aquí en Chile, que fue la de Antonio de Undurraga, llamada Atlas de la Poesía Chilena. Y en esta antología lo interesante, entre otras cosas, es que esta vez la primera edición, confeccionada no solamente con interés, sino que además con gran cultura poética, y una edición muy bien concebida, muy bien impresa, aquí está, eh, que, que fue publicada en el año 1958. Y allí al final, bueno, hay varios méritos a mi juicio en esta antología. Primero, por ejemplo, hay 9 poetas mujeres, lo que ya es importante. Increíble. Desde Gladys Stein, Mila Oyarzún, María Cristina Menares, etcétera, hasta Eliana Navarro, etcétera. Bueno, el caso es que en esta antología aparecen por primera vez en una antología de esta importancia poetas muy jóvenes, entre ellos justamente Armando Uribe Arce, con un pequeño poema publicado un par de años antes en su libro Transeúnte Pálido, ¿no? Este poema, muy breve, es el único, ¿eh? Es muy breve, junto a otros jóvenes poetas también de la época, a quienes se les entrega un pequeño lugar en la antología. El poema se llama Suelo ser olvidado, y me gustaría leerlo para terminar. Por supuesto. Sí, esta es la página.
¿Quiere leerlo acá adelante, don Sí. Waldo? Podría Por ser, favor. sí, ¿verdad? Como decía, el poema se titula Suelo ser olvidado. Y dice, suelo ser olvidado, quedo solo en mi casa, vestido como noble personaje. La silla crea entonces, su mujer, seria como emigrante, y una dulce flaqueza me topa como pájaro en los hombros. Sigo en venta, cansado, para perfecto amor de vida prima. Sigo poniendo sangres en las tiendas para comprarme un río de temblor. Hasta ahí. Yo junto con pedirle excusas por haber llegado tarde, no quiero contaminar este maravilloso encuentro con detalles burocráticos. La verdad es que me cuesta mucho dar por terminado este momento. Es un momento que debe quedar abierto, es un momento que nos enseña muchas cosas a las personas que cumplimos funciones académicas, a los estudiantes, a los que nos dedicamos a la universidad, que son muy profundas, además son de duración metalífera, como diría acertadamente Joaquín Trujillo, y yo les quiero agradecer realmente el haber podido venir. Vamos a dejar este seminario disponible en YouTube. Vamos a hacer una edición cuidada de la facultad. Me excuso a Ana María por no haber podido escuchar enteramente la conferencia. Y yo quiero hablar desde el corazón. Y el corazón nunca dice muchas palabras. Y hay en verdad en Armando Uribe mucho que agradecer. Hay una palabra que se usa en otro contexto que se llama doxología, que es la ciencia de dar gracias o el conocimiento de estar agradecido, de dar gracias. Y creo que deberíamos tener una verdadera doxología en la literatura, en el derecho, en la política, de lo que ha sido la persona y la obra de Armando Uribe. Esta va a ser una sesión que vamos a hacer con sus trabajos, con su obra. Vamos a hacer un esfuerzo más adelante para publicar lo que se ha expuesto aquí y creo que, como bien anunció Samuel, hay aquí una obra jurídica, poética, un ejemplo moral de caballería en el buen sentido de la palabra, no en el sentido acartonado, que es muy fuerte, que es muy potente. Y muchas gracias por haber estado acá y que llegue este esfuerzo a todos los lugares donde debe llegar. Eso es lo que nos proponemos en la universidad. Esta quizás es la reunión más emotiva que me ha tocado en mis 4 años como decano. Y las cosas grandes, realmente grandes, comienzan así, en una escala casi íntima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Esperemos que tengan una buena tarde y continuaremos, esperamos el próximo año en otro ciclo parecido a este. Hasta luego.